Luces, cámara y acción. Bienvenidos a Charla de Marihuanos, donde el día de hoy hablaremos de un tema particularmente novedoso porque nadie jamás ha escuchado de él, ya que data del siglo III a.C. y es nada más y nada menos que el Ramayana, que más que un libro es una forma de vida de los hindúes, ¿no es así? Ajá, más que un libro, esa expresión me gustó mucho, porque más que un libro, el Ramayana nos incita a tener una forma de vida inculcada hacia los dioses, ¿no? Porque en un principio el Ramayana es como el camino de Rama, ¿no? Eso significa Ramayana, ¿no? El camino de Rama. Y la historia del Ramayana inicia con el rey Daharata, que quiere tener hijos, porque él, por más que intenta, no puede tener hijos y quiere tener hijos. Y Este, entonces le pide a los dioses, ayúdenme, echen el paro, ¿no? Así para tener hijos. Y entonces ya los dioses le dicen, sí, te vamos a conceder el honor de tener hijos. Y ya le da el honor de tener hijos, y el primogénito de los tres hijos que tiene, de tres de sus esposas, es Rama. Entonces, Rama, pues es según el Ramayana, dice que es la reencarnación de Vishnu, del dios protector. el dios protector, así es. Entonces Rama desempeña esa función en su familia, ser el protector de su familia, ser el heredero al trono, ser como que el primero con el que se tienen que enfrentar, ¿no? Si quieren acceder al reino, ¿no? Entonces, pues eso nos tiene muchas vicisitudes, ¿no? De cómo vemos el Ramayana y de cómo el Ramayana puede vislumbrar en nuestra vida diaria, ¿no? Cómo lo podemos hacer parte de nuestra vida, ¿no? Es un relato que ya, pese a que tenga historias de guerra e historias de familia y de reyes y de reinos, más allá de todo eso es una enseñanza de vida para la humanidad en general, güey, para todo aquel que quiera leer o escuchar el libro. No, no, Sí, güey, porque por ejemplo, en el Ramayana, aparte de ser la historia de Rama y de cómo se va enfrentando a demonios, se va enfrentando a entidades sobrenaturales en el transcurso de su camino para alcanzar su evolución máxima. claro. Porque Rama, antes de que le hereden el reino, es desterrado por 14 años de su casa, de su reino, es desterrado por 14 años porque su padre hizo una promesa. Y entonces esa promesa era que el reino iba a ser de otra persona, pero no fue así y fue de Rama. Y entonces la criada como que tenía odio de Rama, y entonces le dijo al rey que lo desterrara, y porque él había hecho la promesa de que sí lo iba a desterrar. Entonces lo desterró por 14 años y ahí vivía en paz, encontró la paz, encontró la armonía, encontró Meditando en el ajá, bosque, meditando en el bosque, así. Eso incluso yo lo he querido hacer, güey, pero irte al bosque a meditar. ajá, irme al bosque a meditar y así, pero Está chido porque la cultura hindú, güey, en el libro específicamente del Ramayana, habla mucho de que los que estaban más cerca de la divinidad o de la espiritualidad no tenían lujos ni mucho menos, güey, o mucho más. Tenían simplemente sus cuerpos y hasta eso vestían con prendas de la naturaleza. ajá, comprendo, eran muy humildes y muy sencillos, ¿no? Exacto, porque Y no sé si era una razón de ser para conseguir llegar a la divinidad o simplemente era la falta de economía, o no sé realmente el motivo, más allá de que pues no sé, a lo mejor no sea la falta de economía, porque por ejemplo yo recuerdo a Séneca. Séneca era un filósofo que predicaba esa filosofía así de armonía, de hermandad, de desprendimiento hacia el otro, ¿no? Claro. Pero él era una persona que tenía muchos bienes materiales, vivía muy lujosamente, y entonces le criticaban eso mucho a Séneca, le decían, oye, ¿tú cómo puedes hablar de humildad, de desprendimiento de bienes y de todo eso, si tú vives en la opulencia, ¿no? Pero decía, bueno, sí, vivo en la opulencia, pero eso es como vivo y otra cosa es como pienso, ¿no? Claro, sí, no. A pesar de que está relacionado el pensamiento con tus acciones y tu forma de vivir, todo el tiempo eres consciente de tus decisiones y de tu mente, de lo que pasa ahí arriba de tu cabeza. Ajá, y abajo de la gorra. Y eso es lo que queremos ver en el Ramayana. Cómo el Ramayana nos ayuda a tener cierta
cierta luz en nuestra vida, ¿no? Claro, una conciencia más Ajá, pura. una conciencia más pura. Porque el Ramayana nos da como que ese plus, nos dice que debemos de ser auténticos, que debemos de ser virtuosos, que debemos de tener una vida llena de virtud, ¿no? ¿En honor a qué? En honor a los dioses. A los dioses. Siempre hay que honrar a los dioses, y cuando tú honras a los dioses, estás teniendo una vida en virtud. Debes de entender que hay algo más allá que tú, y que tú mismo no puedes depender solo de ti, porque sería muy egoísta, muy dependiente. Tienes que convivir con todo lo que te rodea y aceptar todo lo que eres y lo que te construye como persona. Pero más allá de eso, el libro lo que invoca, güey, son las poesías o las rimas o los versos, en este caso, que constan de 24,000 versos y 7 volúmenes. 24,000 versos en 7 volúmenes. Es un conjunto de historias, tanto ficticias se podrían tomar o realistas, con... Ajá, es una combinación de mito con realidad. Tiene una parte mitológica que, pues, si vamos a los entes mitológicos que existen en ese mundo, pues son muy fantásticos, ¿no? Pero en el fondo tiene un ente real, ¿no? Y nos quiere mostrar una realidad y una vida que se vivía en ese tiempo, pero que en la actualidad podemos seguir esos patrones para seguir viviendo y seguir coexistiendo en una relación estable como sociedad. Podríamos seguir los mismos patrones, pero no creo que nos dieran los mismos resultados, porque eran otra forma de... Ajá, era otro tiempo, ¿no? Eran otros tiempos y eran otras ideas, y a lo mejor lo que estaba bien antes, ahorita pues ya no, como la esclavitud. Pero más allá de eso, güey, lo que me interesa hablar es de la poesía, güey, como la forma de llegar a esa sensatez o a esa perfección del humano o del individuo. Ajá, eso está muy chido, güey. La poesía como camino para llegar a la virtud, como para llegar a la perfección del ser humano. ¿Cómo la poesía nos puede brindar esa perfección como ser humano? Y no nada más en el Ramayana, sino en cualquier libro, en cualquier poema que tú veas. En cualquier canción. O en cualquier canción incluso también. Te está dando una enseñanza de vida, te está dando un halo de situaciones. Sí, sí. No sé si tenga que ver la manera en la que está construida la rima, ya que es melódica y armoniosa. En otras palabras, es una, pues sí, una armonía, güey, que no es sé. Melódico, ¿no? El Ramayana es melódico. Es melódico. Va narrado, pero es un poema, es como un poema largo, ¿no? Básicamente sí, es un poema largo que te va a dar una enseñanza de vida. Que te va a dar una enseñanza de vida en función de las aventuras de Rama, ¿no? De cómo se fue desarrollando. Y a mí me intriga mucho saber, porque Rama fue exiliado, fue por 14 años, y en esos 14 años él encontró la paz, encontró cierta armonía en su ser. Pero lo que él hacía siempre era meditar y recitar en su mente los versos en el bosque, dentro del bosque y con los ojos cerrados seguramente, para llegar a ese estado de purificación o de perfección, si lo queremos llamar así, güey. Ajá, incluso yo he querido meditar, güey, pero a mí no me sale. A mí tampoco, güey. Yo nada más estoy un rato así, como que tratando de meditar, y ya como que pienso otras cosas y me distraigo, y no sé cómo mantenerme en el estado presente, güey. Para mantenerte, güey, debes de enfocarte en algo, y ese algo pueden ser los versos, güey, precisamente, güey, porque los versos, al ser melódicos o melodiosos, güey, pueden ser más atractivos para la mente, güey, y que sean más repetitivos para el subconsciente o la conciencia, güey, haciendo que entremos en un pensar o en una forma de pensar, güey, o de transferencia de conocimiento, güey, hacia una exposición, güey, más alta, güey, más iluminada o deslumbrada, güey. Ajá, eso es lo que yo hace rato venía pensando. Cómo la esencia divina, la esencia de Dios, nos ayuda a tener una vida ética, a tener una vida llena de, como ya lo había dicho antes, llena de virtud, pero más que nada una vida ética. Como al tener una vida ética, tenemos una vida feliz, una vida llena de bondades, ¿no? Entonces, ¿cómo la esencia de Dios nos ayuda a tener una vida ética? Porque en el Ramayana también pasa eso. En el Ramayana la esencia de Dios está presente en el mismo Rama, porque es la reencarnación de un Dios. Entonces, ¿cómo esa esencia divina nos ayuda a tener una vida ética, pues, firme y constante?
Pues en el libro lo que le dicen a Rama al hacer sus versos, al enojarse con un cazador por haber matado a un pájaro sin razón más que el de cazar, Ajá. se le invoca a la presencia del dios Vishnu, me parece. Vishnu es el creador, Ajá, Shiva es el destructor. Se le aparece el dios creador enfrente de él con sus otros allegados de él. Que también Ajá, porque son 3 dioses. Es como la divina trinidad en la religión católica. Pero en la India hay todavía mucho más. Ajá, hay más dioses, hay más dioses. Principales, ajá, los principales es esa triada. Que son ellos. Y arriba de esa triada, por así decirlo, güey, hay otro jefe dios que es Krishna. Ajá. Krishna es el creador de todo, pero él no se mete hasta más adelante en la historia. Pero incluso en muchas canciones así de Psytrance sale Krishna. Sí, y así. Es que precisamente es eso, güey. Que cuando se le aparece Vishnu a Rama, güey, por el enojo que él sintió al haber matado el cazador del pájaro, dijo que él fue el mismo cazador, güey, que él bajó en un avatar, o sea, reencarnó. Ajá, un avatar es una esencia divina reencarnada en una persona. En una persona. Ajá. Él reencarnó en ese cazador para darle esa enseñanza a Rama. Pero la enseñanza, ¿cuál era? Que Rama, por su enojo, recitó unos versos, güey, que al ser armoniosos, güey, hizo que se le considerara como la perfección de la oración, ¿no? O más que de la oración, la perfección de la acción, güey. De si te enojas, va, pero siempre te tienes que enojar con una firme rectitud de lo que está. Entonces, si te enojas, pero rectamente. Ajá, porque él se enojó por respetar la vida del pájaro, güey. Ajá, y eso está bien. Está bien, defender la vida a toda costa. Ajá, defender la vida a toda costa. Respetar una vida, por muy insignificante que tú pienses que es una vida. Claro. Y él al recitar esos versos, güey, lo edifica que construya el Ramayana, güey. Le obliga casi el dios a Rama que escriba más versos como ese para que los recita las personas, ¿no?, que meditan con él y así puedan entender las cosas con una claridad más vislumbrada, güey. Incluso estaba haciendo una relación entre el Ramayana y una lectura que vi en una clase, que es la sexualidad y el amor en la Biblia. Entonces, esto quiere decir que cómo veía la Biblia, cómo veía la esencia cristiana a la sexualidad, ¿no? Y la veía como algo prohibido, como un pecado, porque el pecado original es el nacimiento, ¿no? Cuando tienes relaciones sexuales estás teniendo el pecado original y estás dando origen a una nueva vida, ¿no? Y así lo veía, ¿no? Pero esa es una mala interpretación, porque en esencia lo que quería ver era que la esencia divina, la creación, es pura, es algo magnífico que nos lleva a más vida, ¿no? Entonces, sí, es eso. También en el Ramayana nos plantea esa esencia divina, ¿no? Esa creación. Claro. Te tienes que enojar por el motivo correcto, yo creo. No creo que el cristianismo peque al sexo, pero creo que lo hace para que seamos más conscientes de con quién tenemos esas relaciones. Ajá, a lo mejor lo hace con ese afán, o no sé por qué lo ven como un tabú, porque el cristianismo como que pone un tabú al sexo, no lo ve como algo de creación, sino lo ve como un pecado, pero eso en un cristianismo un poco oscuro, ¿no? En un cristianismo más moderno, acepta esa esencia creativa y acepta esa creación, ¿no? Entonces sabe que para que pueda existir la vida, debe de existir, pues, a fuerza de las relaciones sexuales, si no, pues no se genera la vida. Claro, pero si estás de aquí para allá generando vida, generando vida, no te haces responsable de esas vidas generadas, puedes llevar a un caos. A un caos, así. Muy culero. Muy culero, sí, pues ya, pues vale chetos, güey. Pues imagínate andar regando vida por todos lados. Sí, ahí no te verías consciente de tus acciones y responsable de las mismas. Y creo que sería muy difícil llevar una vida y una sociedad con personas que sigan esas. Y esa es una de las enseñanzas del Ramayana, llevar una vida recta en función de los dioses, güey. Cuando tú llevas una vida recta en función de los dioses, no andas regando vida por todos lados, ni nada. Aunque incluso en el hinduismo podías tener muchas esposas,
podías, Ujú. si tenías así el sustento económico para mantenerlas, podías tener 3, 4, 5, 6 esposas, ¿no? Pero, Pero lo hacían no con el afán de tener esposas por montón, sino por cuidarlas, ya que había más ajá, mujeres que hombres en esa pues a lo época. mejor era eso, Era esa la razón, güey. o de fondo sí había como que un cierto machismo. Pues siempre ha generado ese machismo, pero se originó por base a que el hombre es el que cuida de los demás, güey. Entonces, por ese orden jerárquico, güey, el hombre o el adulto, nosotros, güey, somos Ajá. los que mandamos aquí, por eso ya se cortó este video, güey. No, 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 todavía ¿Hay tiempo? ¿Hay hay tiempo? tiempo, pero Para tranquilo. concluir en el libro, güey, creo que eso es muy interesante, güey, y para que se entienda, porque te vas a tardar como una semana en acabar de leer el libro y para entenderlo todo en unos 15 minutos, creo que Ajá, está muy difícil como que entender todo el libro en 15 minutos, pero nuestra idea es la- platicar no, y anexar ideas, así. claro, y me llega a la conclusión final de que el hecho de seguir las reglas, güey, como un dios te lo indica de forma melódica para que sea más atractiva para tu mente, güey, es con el fin último de que se vuelva una sociedad más unida y más Ajá, bondadosa, más bondadosa, y que crezca y ajá, florezca, que güey. crezca en una vida ética, ¿no? Yo Exactamente, siento. sí, que crezca más que nada en eso, en una Ah, vida ética y pacífica. ajá, y esto fue Charlas de Marihuanos. Con ustedes, Alexis de Jesús y Ricardo Neftali.